Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. A nombre de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila, les damos a ustedes la más cordial bienvenida al tercer coloquio de investigaciones y reflexiones del amor. Amor e IA, una mirada desde la comunicación y las ciencias sociales, organizada por la Facultad de Ciencias de la Comunicación a través del cuerpo académico, cultura e identidad. El coloquio Investigaciones y Reflexiones del Amor nace con el objetivo de reflexionar y compartir ideas en torno al amor y las afectividades desde la comunicación y las ciencias sociales. Este coloquio inició en 2022 en la antesala de la Copa del Mundo de la FIFA y se tituló en su momento Amor y Fútbol, una mirada desde la comunicación y las ciencias sociales. Ahora, en su tercera edición y luego de la popularización del uso de la IA generativa, reunimos especialistas en las categorías principales del coloquio: amor, IA, identidad, comunicación y ciencias sociales. Agradecemos la presencia del doctor Miguel Sánchez Maldonado, director de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y al doctor Gabriel Pérez Salazar, líder del cuerpo académico Cultura e Identidad. Asimismo, agradecemos la presencia de estudiantes y docentes, así como las personas que nos siguen a través de nuestras plataformas. Muy especialmente agradecemos la presencia de asistentes externos a la facultad. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra casa. Esta también es su casa. Le pedimos al doctor Miguel Sánchez Maldonado, director de nuestra facultad, pase el micrófono para dar unas palabras de apertura a este coloquio. Es un gusto estar con ustedes en esta ocasión. No les digo buenos días o buenas tardes porque no sabemos también en qué momento van a ver esta grabación, que me da mucho gusto inaugurar este tercer coloquio de investigaciones y reflexiones en torno al amor que propone Jesús Cervantes como parte de su línea de investigación y que ha encontrado una muy buena acogida en el cuerpo académico Cultura e Identidad, que refleja también el compromiso que tiene la Facultad de Ciencias de la Comunicación por la generación de conocimiento, pero también por la transferencia de este conocimiento, para que otras personas tengan acceso a la información, que puedan tomar mejores decisiones, que no puedan estar aisladas de nuestra realidad informativa, nuestra realidad tecnológica, y que comprendan también los riesgos y los beneficios que tienen todas las nuevas tecnologías que van surgiendo. En este caso de la inteligencia artificial me pareció un tema muy atinado. No es que sea el tema de moda, no es que sea el tema del 2024 y que después ya no se vaya a hablar, sino que es una herramienta que llegó para quedarse, que llegó para transformar la manera en que nos relacionamos con el conocimiento, con la información, pero en algún momento también estoy seguro con la manera en que nos vamos a relacionar como personas afectivamente. En alguna ocasión escuché a Jesús decir que sería muy interesante ver luego los poemas y las cartas de amor que dedican las personas, pero asistidas por inteligencia artificial. Yo creo que sería una muy buena reflexión también que en su momento tendremos que hacer, y yo creo que la plática que nos darán hoy Antonio, Gabriel y Jesús en amor, género e inteligencia artificial nos va a sentar las bases para que luego podamos tener esa discusión de una manera más profunda, ya con muchas más evidencias del uso que le está dando la sociedad. También le agradezco mucho a nuestro invitado, el doctor Jacob Bañuelos Capistrán, del Tecnológico de Monterrey, por compartirnos esta conferencia Imágenes e Inteligencia Artificial, Desinformación y Memoria Afectiva, sobre todo porque a finales de este mes celebramos a nivel mundial la Semana de Alfabetización Mediática e Informacional, que tiene como objetivo prevenir la desinformación, las infodemias, y que hagamos un mejor uso de los medios de comunicación. Muchas gracias y espero que disfruten de estas pláticas y que sea un recurso también de consulta, de referencia, que puedan utilizar para su formación. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctor. A continuación, iniciamos con la primera actividad de este coloquio, la conferencia Imágenes e IA, Desinformación y Memoria Afectiva, a cargo del doctor Jacob Bañuelos, quien es profesor investigador del Tecnológico de Monterrey en el Departamento de Medios y Cultura Digital y la Escuela de Humanidades y Educación. Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, con la tesis doctoral Fotomontaje, Síntesis Visual, Historia, Teoría y Práctica. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2005. Actualmente es SNI 2. Ha publicado diversos estudios, entre ellos libro Fotomontaje Editorial Cátedra en 2008. En 2014 publica el libro Fotografía y Dispositivos Móviles, junto con el maestro Francisco Matas Rosas, Editorial Tecnológico de Monterrey Porrua, coordinador del número Fotografía entre analógico y digital de la revista Designis,
junto con el doctor Vicente Castellanos, edición realizada en colaboración con la Universidad de Rosario, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Autónoma Metropolitana. En colaboración con el doctor Armin Gómez, publicó el libro Visual Totalizante, 2020, un conjunto de ensayos sobre fenómenos emergentes de la imagen, en el marco de una incesante evolución tecnológica, experimentado en comunidades participativas de usuarios en redes digitales. En 2023 publicó el libro Memes Virales, Narrativas de la Pandemia desde la Inteligencia Colectiva, publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana, entre otros numerosos artículos científicos. Bienvenido, doctor. Adelante con su conferencia. Adelante, Jacob. Bueno, hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a Gabriel, gracias a Jesús y a la universidad. Muchas gracias por invitarme a este ciclo de conferencias. Espero que se escuche bien la transmisión. Si quieres, deja abierta tu cámara, Jesús. Sí tengo un punto de referencia humano, más o menos, para hablarle a alguien, ¿no? Bueno, espero que se escuche bien. Cualquier cosa me pueden interrumpir, ¿vale? Y estoy atento también al WhatsApp por si me quieren cualquier cosa mandar un mensaje, ¿no? Voy a compartir mi presentación. Es una presentación que versa sobre la imagen y voy a hacer un énfasis en 4 casos que tienen que ver con la memoria afectiva. Tomando en cuenta que el tema central de las conferencias tiene que ver con el amor, ¿cierto? Con el amor y con los afectos. Pero voy a tratar también de hacer un escenario general de lo que yo he estado trabajando y de los conceptos a partir de los cuales he estado abordando el tema de investigación sobre inteligencia artificial e imágenes. Les voy a también a dar algunas referencias para que puedan investigar más adelante. Y vamos a revisar algunos casos de forma muy rápida y llegaremos a los casos que tienen que ver con memoria afectiva al final de la charla. Voy a tratar de hacerlo más rápido en esta presentación para abrir el micrófono por si hay alguna pregunta o comentarios, ¿vale? Bueno, lo primero es que hay muchas preguntas, ¿no? La inteligencia artificial ha sido progresivamente avanzado, pero en los últimos años, desde el año 22 y especialmente en el último año, en el 23 y 24, ha representado una suerte de avalancha, ¿no? Tecnológica que ha sido por una parte una suerte de implementación abrupta, invasiva, progresiva, imparable, también de alguna forma hasta cierto punto impositiva y un poco caótica, ¿no? Entonces, esto suscita muchas preguntas. Aquí voy a poner algunas de las preguntas que a mí me ha suscitado frente a mi objeto de investigación, que es la imagen, pero creo que abarca muchas más cosas la inteligencia artificial, y las preguntas que están aquí tienen mucho que ver con lo que yo estoy investigando. Creo que las preguntas en un ámbito académico, creo que tienen mucho valor. O sea, no sé si tenemos las respuestas todas, ¿no?, para estas preguntas, pero sí creo que son líneas de trabajo para la investigación crítica sobre la inteligencia artificial. La primera es si la inteligencia artificial significa el fin de los discursos sobre la verdad o sobre los discursos de verdad. Si se construyeron los pactos de lectura sobre estos discursos de legitimidad y sobre los discursos del hacer creer. ¿Quién y cómo se gestionará y construirá la memoria y sus implicaciones en la construcción de identidad? O sea, ¿qué tiene que ver la inteligencia artificial con la construcción de memoria y sus implicaciones para el futuro? ¿Podrán las máquinas ser creativas? Esta es una pregunta latente, ¿no?, que está en el ámbito de las humanidades. ¿Pueden hacer arte las máquinas de inteligencia artificial? ¿Estamos ante el fin de la autoría humana o ante el fin de la imaginación y la originalidad? ¿Qué debe venir, particularmente hablando de fotografía, que también es uno de mis objetos de estudio? ¿Qué devenir tendrá la fotografía? ¿Será su fin definitivo? Porque andamos matando a la fotografía desde los años 90. ¿O será su expansión? ¿Qué tipo de sensibilidad común
producirán los dispositivos tecnoestéticos de la inteligencia artificial. Esto es, qué productos, qué contenidos y qué tipo de sensibilidad vamos a compartir a partir de la inteligencia artificial. ¿Qué tipo de experiencia estética y retórica, visual, posthumana estaremos construyendo y estaremos inmersos en los próximos años y podremos reconocernos en esta estética, en esta experiencia estética? Bueno, son algunas preguntas que he tratado también de contestar en algunos artículos de investigación. Lo primero que yo he empezado a hacer es justo para entender qué significa la inteligencia artificial, es crear algunos escenarios. Este es un escenario que investiga la imagen en tiempos de la posverdad, tomando como objeto de estudio un género de la inteligencia artificial que se llama deepfake, que es traducido como ultrafalso o contenidos falsos que parecen verdaderos, ¿no? Son producciones de imagen, de sonido y de texto. Y esta es una primera investigación. Este es justamente un escenario del deepfake digamos, como telón de fondo, el escenario de la posverdad. Este es un artículo ya publicado. Pueden hacerle pantallazos a las diapositivas por si quieren buscar la información más adelante. Este es otro artículo que también es un escenario sobre la evolución del deepfake, que es un segundo avance de investigación sobre los campos discursivos que abarca y los géneros también, los campos semánticos y los géneros discursivos del deepfake desde su aparición en las redes sociodigitales hasta el 2021. Más adelante vamos a analizar un pequeño esquema que resume esta evolución, un poquito más adelante. Después de los escenarios, lo que hemos estado haciendo junto con María Ángela Brucese, que es una doctoranda, bueno, ya doctora actualmente, es analizar casos específicos sobre deepfake que también han circulado en redes sociodigitales. Este es un caso que analizamos sobre el periodista Javier Valdés, que fue asesinado en Culiacán el 15 de mayo de 2017, y una organización, una ONG, hizo un deepfake para hacer una campaña de denuncia contra la violencia a los periodistas mexicanos. Entonces, es un caso muy, muy interesante y paradigmático, digamos, en el uso del deepfake para, digamos, una campaña política, una campaña social. Hicimos otro análisis de caso de una pieza de deepfake también que circuló como una suerte de reportaje periodístico en Venezuela. María Ángela es venezolana, entonces conocía muy bien este caso. Y también hicimos un análisis de los casos de propaganda política y desinformación a través de deepfakes en América Latina, y analizamos específicamente este caso de House of News, que era un canal de YouTube que publicó, construyó y hizo esta pieza de desinformación. Más adelante, en el último año, he estado trabajando una investigación exploratoria que combina también inteligencia artificial generativa de texto con inteligencia artificial generativa de imágenes, para indagar sobre imaginarios simbólicos y tendencias ideológicas en la producción visual, específicamente de representaciones y de conceptos relacionados con la frontera México-Estados Unidos, o sea, con la migración en México-Estados Unidos. Y lo que he estado analizando es justamente esta producción de modelos de difusión generativa de imagen, qué tipo de contenidos e imaginarios simbólicos produce, con qué sesgos ideológicos o con qué improntas ideológicas y con qué referentes estéticos también trabaja, ¿no? Entonces he hecho pruebas con con ChatGPT para hacer prompts a partir de conceptos básicos sobre conceptos específicos como por ejemplo mujer, infancia,
desigualdad, violencia, etcétera, con programas como Midjourney, Leonardo, Stable Diffusion y DALL-E. Esto está, un artículo ya está avanzado, publicado, y hay 2 capítulos del libro por ahí en revisión. Sería motivo de una explicación mucho más larga. ¿Qué pasó aquí? Pero lo que podemos avanzar es que, evidentemente, hay sesgos ideológicos, hay representaciones retorizadas, tanto en el contenido como en la estética, y sobre todo que son las imágenes de la inteligencia artificial también tienen una cierta localización, ¿no? O sea, están situadas, digamos, ¿no? O sea, los conceptos pueden ser abiertos, violencia, frontera, México, Estados Unidos, pero las imágenes están situadas siempre del lado mexicano. Y obviamente con rasgos de personajes o de personas latinoamericanas o mexicanas. Es importante para los que empezamos a estudiar la inteligencia artificial entender un poco más a fondo qué es la inteligencia artificial en sus diferentes aspectos. Uno de ellos es evidentemente el tecnológico, e incluso el aspecto matemático, ¿no? o la construcción propiamente a partir de la ciencia de datos. Digamos que la inteligencia artificial avanza a partir de la ciencia de datos y luego se expande a los usos sociales, ¿no? O sea, digamos que las humanidades vamos siempre un poco por detrás del avance tecnológico. Lo que hay que, para mi forma de entender la inteligencia artificial, es muy importante llegar a la comprensión de qué significa a partir de la ciencia de datos y más o menos cómo se gestiona, se ha construido. Hay hay muchos avances en la inteligencia artificial desde los años 50 hasta la fecha, pero en la última década, digamos, en los últimos años, hay como 2 desarrollos que le han dado este impulso, digamos, final, que ya no se queda solo en los laboratorios, sino que llega a la vida de los ciudadanos de forma más accesible. Y uno de estos avances es las redes de generación adversaria, ¿no? Como en sus siglas en inglés son las GAN, las redes adversarias generativas, y el proceso que hay detrás. Uno de los pioneros, Ian Goodfellow, tiene un artículo que prácticamente todo el mundo cita cuando hay que hablar de cómo se construyen estas redes generativas, ¿no? Entonces es importante echarle un ojo por aquí a esta aproximación tecnológica, junto con otro avance mucho más reciente y digamos, de aplicación más reciente, que son cómo se construyen las imágenes generativas, que es darle, digamos, un segundo avance a las aportaciones de Goodfellow, ¿no? A partir de este investigador, que también tiene un artículo publicado y que les dejo por aquí la referencia. Pero también ha habido, digamos, advertencias o posiciones críticas frente a la inteligencia artificial, y aquí les recomiendo, hay muchas referencias, les puedo pasar bibliografías sobre posiciones críticas, posiciones menos críticas y posiciones intermedias o más matizadas, ¿no? 2 críticos son los fundadores, bueno, los críticos relevantes que podemos ver en redes y demás, han sido Tristan Harris y Asa Raskin, fundadores del Centro of Human Technology, ¿no? Que son, pues, críticos de la inteligencia artificial y advierten sobre sus riesgos, al igual que Yuval Harari, ¿no? Que también ha hecho desde las humanidades una crítica de la inteligencia artificial. Esto es algo que ha circulado por ahí también en redes sociales, donde estos investigadores, Tristan Harris y Raskin, han estado analizando los riesgos, las ventajas por una parte, pero también esta suerte de ente monstruoso que se crea ellos dicen que hay 2 momentos de la inteligencia artificial, uno que tiene que ver justamente con las redes sociodigitales, que han dado por una parte sí voz a todo el mundo, ha estrechado las relaciones de amistad, comunidades, etcétera, pero también por otro lado ha generado problemáticas de desinformación, de adicción, de una cultura de los influencers, en fin, sexualización, comunidades extremas, etcétera, etcétera, polarización.
y otra serie de fake news entre ellas, ¿no? Y en el segundo momento analizan la inteligencia artificial un poco como empieza a aparecer actualmente, ¿no? Que son los programas como ChatGPT y una serie de programas que sí, por un lado, hacen más eficiente la gestión de información, podemos escribir, podemos codificar, podemos hacer predicciones, etcétera, pero también ponen en riesgo o colapsan de alguna forma las nociones de realidad que tenemos, el telón de las ilusiones, como dice Harari, ¿no? A través de contenidos falsos que parecen ciertos, el colapso de la verdad, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una serie de problemas asociados. Ellos dicen, no se han arreglado los problemas anteriores de este primer momento con el segundo momento, sino que se han enfatizado más las problemáticas. Les dejo por aquí también referentes que han sido importantes y claves para entender los escenarios, ¿no? Hay reportes sobre, por ejemplo, los deepfakes en particular. Ahora empieza a haber reportes mundiales sobre el avance de las tecnologías de inteligencia artificial. Muy importante los reportes sobre la inteligencia artificial, el desarrollo de la inteligencia artificial, tanto en Estados Unidos como en Europa y China en particular. Aquí hay algunos que tienen que ver con escenarios del deepfake en particular, que también les recomiendo. Les recomiendo estos dos libros muy recientes. Estos hablan específicamente sobre fotografía e inteligencia artificial y la relación entre estas dos tecnologías y un poco sí el análisis del devenir de este género. Y aquí lo que vemos es un esquema que de alguna forma que lo construí en ese artículo que les contaba para más o menos entender, ¿no? ¿Cuál es el origen del deepfake en particular? ¿Cuál es su tecnología de inteligencia artificial o sus tecnologías? ¿Cómo han avanzado en el tiempo? Y cómo se relacionan también con géneros específicos. Aquí lo que podemos ver es una evolución. Como pueden ver, los antecedentes son muy chiquitos en redes sociodigitales, que empiezan con contenidos de sátira política. Luego, en realidad, el gran boom del deepfake empieza con la pornografía no consensuada y una serie de delitos, ¿no? Cibernéticos y sociales amplia. Ahorita vamos a ver más adelante cuáles son los delitos que han propiciado estas tecnologías. Porno extorsión, denuncia, ¿no? Y luego empezamos a ver una evolución a partir del 2019 que tiene que ver con usos más críticos a partir del arte, de posiciones artísticas pero activistas, para advertir justamente de los riesgos del deepfake. Y como vemos en la última década, digamos, los últimos años, entre el 2020 y 2021, empieza a haber una, digamos, diseminación de usos benéficos y delictivos mezclada, ¿no? que evolucionan muy rápidamente, ¿no? Y entonces ya tenemos algunos usos que tienen que ver con el entretenimiento, con las industrias culturales, con los museos, y muy enfáticamente con la producción audiovisual de ficción, ¿no? Entonces, bueno, aquí les dejo también la referencia por si lo quieren leer el artículo y profundizar un poco más. Esta organización también hace un análisis crítico de tecnologías de información y últimamente ha sacado también algunas referencias importantes sobre inteligencia artificial y su impacto social, ¿no? O sea, digamos que aquí hay como dos grandes campos, que son los estudios de ciencias computacionales, de la inteligencia artificial, que van muy avanzadas y es como el territorio más grande del conocimiento sobre la IA y sus avances tecnológicos, pero también por otro lado están los estudios emergentes sobre inteligencia artificial a partir de las humanidades, o sea, en aspectos que tienen que ver obviamente más con la sociedad, ¿no? Y sus implicaciones, sus impactos en la sociedad. Ya sabrán, obviamente, que tenemos o se tiene previsto, ¿no? Como un desarrollo de la inteligencia artificial en diferentes momentos. Quizás estamos en este momento en la inteligencia artificial débil o estrecha. Sí hay como predicciones
predicciones de todos los críticos que podría llegar a una inteligencia artificial general, aunque hay dudas sobre al respecto, y también sobre los riesgos de llegar a una superinteligencia artificial mucho más fuerte, que pueda incluso generar su propia inteligencia artificial y dominar, ¿no?, a todas las demás, y obviamente dominar a los seres humanos. Está como profecía o casi autocumplida. Por ahí, en alguna conferencia del Foro Internacional Económico, hay algunos, les puedo pasar la referencia, hay unas entrevistas con desarrolladores de ciencias de datos que dicen, ya se nos acabaron los datos de la web, ¿no? O sea, ya hay que pasar a otro momento para alimentar la inteligencia artificial, no desde la web, no desde los datos que están en la web, que ya son insuficientes, sino que hay que llegar a la información sensible del mundo real, ¿no?, del mundo tangible, digamos. Ahí hay un paso muy importante para llegar a un momento más desarrollado de la inteligencia artificial, que para llegar a una superinteligencia artificial o a una inteligencia general, inteligencia artificial general, tendríamos que dotar a los sistemas de inteligencia artificial con más información. Para llegar a esto que algunos autores han denominado singularidad tecnológica, les recomiendo profundizar en el concepto de singularidad, y hay varios teóricos, incluso ideólogos de la singularidad, ¿no? Entonces creo que por ahí, para entender hacia dónde puede ir una tendencia, ¿no?, de desarrollo tecnológico y sus aplicaciones, este concepto de singularidad puede ser útil. Algunos conceptos que se han prefigurado a lo largo del tiempo, pero que recientemente, y creo que desde las humanidades también es importante tener en cuenta, y que algunos son casi predictivos, ¿no? O sea, algunos estudios, ahorita vamos a ver qué conceptos, me voy muy rápido con esto, pero creo que es importante tenerlos en el radar. Para mí ha sido muy importante estos conceptos para articular conceptualmente el análisis de la inteligencia artificial desde las humanidades, y específicamente desde lo que yo analizo, que es la imagen, ¿no? La imagen, la cultura y la tecnología. Entonces, entender estas máquinas como aparatos tecnostéticos, a partir de estos autores, de Deod y Flusser, ha sido importante. Aquí sumaría a Simondon, que no está en este esquema. También entender el tema de los imaginarios culturales y simbólicos, las relaciones entre la palabra y la imagen, y el concepto de metaimagen. Conceptos más, digamos, fuertes que pueden guiar una investigación desde las humanidades, deberían tocar estos conceptos: la visión artificial, o la teoría de la visión posthumana, la imaginación maquínica, la teoría de la visión posthumana, a partir de, ya había autores, ha habido autores que trabajaron antecedentes sobre lo que está pasando y lo que se está expandiendo, digamos, respecto a lo que ellos investigaron, como Virilio, ¿no?, que tiene un importante libro que se llama La visión maquínica, publicado en el 94, ¿no? Entonces creo que sí hay como antecedentes de lo que está pasando con conceptos desarrollados por importantes teóricos. Hay que analizar, y para mí es importante, los regímenes escópicos que se están como formulando en este momento, o reformulando a partir de la inteligencia artificial, los sistemas de visión no humanos, los efectos de la realidad virtual aumentada y las simulaciones, y la relación de la tecnología con la corporalidad. Eso creo que también lo veremos muy pronto en adelante. El capitalismo de la vigilancia nos ha ayudado mucho desde una visión neomarxista, ¿no?, pero de la sociedad de la información contemporánea, y sin duda la inteligencia artificial responde a estos principios ideológicos del capitalismo de la vigilancia, que retoman pues los antecedentes de Vigilar y Castigar y otros conceptos claves de Foucault, que tienen que ver con la vigilancia y el biopoder. Esto está completamente vigente, ¿no?, a flor de piel, digamos, cuando hablamos de inteligencia artificial, y Foucault articuló estos conceptos y teorizó sobre ellos hacia 1975. Bueno, la era del capitalismo de vigilancia, hablamos un poco sobre esto, es muy reciente, retoma estos conceptos
también, a partir del trabajo de Zuboff, el posthumanismo que se había también empezado a prefigurar conceptualmente por Haraway, por Braidotti y otros muchos teóricos del posthumanismo, el tema de la creación artificial, en esta interesante teórica, artista también, ¿no? Visual, Johanna Zilinska, que ha estado publicando de manera efervescente, digamos, diversas expresiones y teorías y análisis sobre la relación entre la imagen y las nuevas tecnologías, y específicamente sobre la inteligencia artificial y las manifestaciones del arte. Vamos a ver algunos casos. El deepfake en particular, no toda la inteligencia artificial es un deepfake, hay que decir eso. Como podrán imaginarse, hay muchos tipos de inteligencia artificial y muchos usos. Específicamente el deepfake empezó siendo una tecnología delictiva, una tecnología que ha propiciado estos delitos: pornografía no consensuada, suplantación de identidad, extorsión, entre muchos otros, como acoso, difamación, violación de derechos de autor, chantaje, espionaje, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual ha sido, digamos, impuesto un escenario difícil de regular a través de leyes específicas que lo prohíban. No hay, salvo en algunos estados de Norteamérica, que sí consideran un delito el uso de un deepfake, pero algunos solamente en periodos electorales. En fin, la legislación ha ido muy lenta, se ha desarrollado muy lentamente, y en México prácticamente inexistente. Los delitos que se han propagado con mayor, digamos, amplitud son los que afectan a las mujeres. Hay muchos estudios del impacto del deepfake en las comunidades humanas, y específicamente se tienen datos sobre la afectación a las comunidades de mujeres, donde la pornografía no consensuada es uno de los principales delitos que afectan mucho más a las mujeres que a los hombres, ¿no? Aquí hay un estudio que habla específicamente del impacto de deepfakes en comunidades de mujeres y hombres, y específicamente sobre el tema de la pornografía. Hay muchos otros casos, ¿no? Aquí podemos ver que hay casos de propaganda y desinformación. Muchos vimos estas imágenes. A partir de estas imágenes se empezó a tener como una cierta alerta, ¿no?, sobre los posibles efectos de la desinformación causados por el uso de plataformas como Midjourney y otros programas de inteligencia artificial. Ahora nos parece incluso un poco divertido, pero estamos hablando obviamente aquí de un personaje público, pero también hay casos de personajes o de personas, ¿no?, del ámbito privado, que han sido sujetas a delitos, o a extorsión, o a suplantación de identidad, también a través del sonido, de la voz, ¿no?, y de la imagen. Bueno, esto dio la vuelta al mundo, y de alguna forma son antecedentes de lo que, digamos, previsualiza o prefigura el uso de la inteligencia artificial en el ámbito público. En este caso, por ejemplo, tenemos se dio un premio fotográfico a una imagen creada con inteligencia artificial. Es una imagen de Boris Eldraksen, es un fotógrafo sueco, que renunció al premio, diciendo: no puedo recibir esto porque no es una fotografía, ¿no? Un poco para poner en la mesa de discusión cuáles son los límites de la representación fotográfica ante la inteligencia artificial, ¿no? Otros casos de desinformación y propaganda, seguramente conocerán este caso de un deepfake creado con la imagen y la voz del presidente Zelensky, el presidente de Ucrania, en donde da un discurso para retirar a las tropas ucranianas anunciando el fin de la guerra. No quiero extenderme mucho poniendo los ejemplos, pero es interesante conocer. Claro, aquí, eso ya es un video con
con las advertencias, ¿no? De que es una imagen manipulada, etcétera, etcétera, pero esto se viralizó en redes sociales sin las advertencias de que es un discurso falso. Esto igual, esto es muy reciente, esto es del 24, ¿no? Este es un video de propaganda falso, pero que se viralizó sin advertencias de que había sido creado en la campaña política ante la emergencia de Kamala Harris. Y una de las cosas que parecen graves de este caso es que Elon Musk lo tuiteó, digamos, o retuiteó, lo reposteó en su red X sin ninguna advertencia respecto a que es un deepfake. La verdad es que es increíblemente convincente. Voy a poner 10 segundos para que lo vean. I, Kamala Harris, am your Democrat candidate for president because Joe Biden finally exposed his senility of the debate. I was selected because I am the ultimate diversity hire. I'm both a woman and a person of color. So if you criticize anything I say, you're both sexist and racist. I may not know the first thing about running the country, but remember, that's a good thing if you're a deep state puppet. I had 4 years under the tutelage of the ultimate. La verdad es que resulta muy interesante porque son, digamos, discursos muy sutiles de desinformación, a veces más grotescos y a veces más sutiles, pero para alguien desinformado, de por sí la sociedad está muy desinformada en medio de tanta información y es fácil caer, digamos, en la red de la desinformación, ¿no? Y pensar que este video que está perfectamente bien hecho, con la voz perfectamente simulada de Kamala Harris, pues es fácil pensar que es cierto, ¿no? O sea, la desinformación tiene toda una estrategia, no importa mucho si al final alguien dice esto es falso, pero ya generó toda una conversación en torno a la pieza, ¿no? Que se ha viralizado. Bueno, este es el caso que les comentaba de Venezuela, no lo voy a poner. Recientemente encontré este canal de noticias creadas por inteligencia artificial. Es un canal de información 24/7 que tiene también una sección de noticias predictivas, o sea, nos puede decir qué va a pasar en el futuro. Todo está creado por inteligencia artificial, pero lo que más me sorprende es su lema, digamos, es la verdad inhumana, o sea, the unhuman truth. Todo su discurso tiene que ver con que los humanos mienten, o sea, los humanos tienen posiciones subjetivas ante la información, ante la realidad, pero las máquinas no. Entonces, recomiendo verlo. Es muy interesante el caso. Voy a poner 10 segundos también para que vean la entrada de una pieza noticiosa. También los locutores están hechos con inteligencia artificial, pero digamos que es un caso pionero o incipiente de lo que podría pasar en un futuro próximo no muy lejano. You're watching News GPT, the first 24-hour news network created by AI technology. Every news story is researched, written, and produced completely by an AI newsroom to bring you the unhuman truth in news. Hello, and welcome to News GPT Headline News. I'm Futura 4, an AI avatar news anchor. And I'm Axiom 6, the world's first AI avatar journalist. Here are today's top headlines. Thousands of Canadians are fleeing their homes as wildfires Y empiezan las noticias, ¿no? Y así el canal tiene 24/7, es imparable, es una cosa sorprendente. La verdad es que es muy innovador y el riesgo, digamos, es que justamente detenta la verdad, ¿no? O sea, es un discurso del hacer creer sobre la verdad, sobre los hechos, sobre la realidad. Y podría ser factible que alguien pensara que si está hecho por máquinas de inteligencia artificial, pues teóricamente o técnicamente podría ser más verídico, ¿no? Bueno, este es otro caso de Gemini que por exceso de inclusión, voy a decirlo incluso un poco irónicamente, su intención fue hacer que la producción visual, digamos, de Gemini fuera menos sesgada. Pero al hacer, digamos, un algoritmo más incluyente,
los usuarios descubrieron que podían hacer pues un papa negro, ¿no? O un papa mujer india, ¿no? O soldados nazis negros o indios, en fin. Entonces, esto se viralizó y Google, que es dueño de, bueno, de este programa Gemini, canceló la producción visual de humanos a través de Gemini, ante la crisis, digamos, o sea, lo consideraron una crisis, ¿no? Una crisis de la gestión de la inteligencia artificial para la representación de figuras humanas con sesgos o no, sesgos políticos o ideológicos, ¿no? Pero la pregunta aquí es, por un lado, ¿qué tanto es mucha inclusión o qué tanto es poca inclusión, ¿no? ¿Quién gestiona o quién limita o cuánto es mucho, cuánto es poco, ¿no? Me imagino a los ingenieros de Google afinando un botón para ser más o menos incluyente, ¿no? Pero bueno, eso es una decisión política, sin duda, ¿no? Y obviamente tecnológica, pero también con un impacto ideológico. Entonces, bueno, es interesante el caso. Bueno, otros usos educativos que tienen que ver con museos. Hay un museo que tiene a un Dalí creado con inteligencia artificial que te da un poco, que te cuenta su vida, te puedes hacer un selfie. Es interesantísimo este caso también. No me voy a detener mucho. Este es un proyecto artístico que se llama Nice Aunties, que es genial, si quieren verlo. Sí pone un poco el límite entre lo que la guía está haciendo con la imagen y lo que los artistas podrían llegar a hacer manejando los programas de IA y, digamos, la programación de inteligencia. Aquí hay mucho control sobre la tecnología. Voy a poner 5 segundos. I talk to my trashy friends. O sea, me parece un caso también interesante porque sí hay como mucho control discursivo, ¿no? De la tecnología. Creo que esa es parte de la clave, ¿no? Luego hay muchas campañas o algunas campañas de activismo social. Esta es de una organización, Solidarité. Today is a historic day. I have tremendous news. Today, we eradicated AIDS. Thank God. Thank you, Donald Trump. Es una ironía, pero al final sí está firmado por la organización como una campaña ideológica, perdón, una campaña social que persigue, digamos, este fin social, ¿no? Hay más campañas. Esta es una de la malaria, donde Beckham habla en varios idiomas, en 9 idiomas. Aquí sale Beckham a los 75 años diciendo que ya la malaria se ha erradicado. Este es el caso del periodista Javier Valdés. No lo voy a poner. Me quiero centrar más en los que tienen que ver con memoria afectiva más adelante, pero bueno, les recomiendo echarle un ojo a esta pieza, es muy interesante. Y vamos a hablar un poco de los proyectos de memoria afectiva muy recientes que tienen que ver justamente con la relación de la tecnología, de inteligencia artificial, la memoria histórica y la memoria afectiva de comunidades y de personas específicas. Este caso en particular tiene que ver con la reconstrucción de los rostros de los niños desaparecidos durante la dictadura argentina entre 1976 y 1983. Desaparecieron por lo menos 30.000 personas y dentro de esas 30.000 personas había gente que iba a tener hijos y nacieron 500 bebés aproximadamente, de las cuales no se sabe nada, ni dónde están ni quiénes son, tampoco sus identidades visuales o sus rostros. O sea, los niños supervivientes de ese periodo, de ese hecho de represión, viven actualmente y tendrán unos 40, 45 años. Entonces este artista lo que hace es reconstruir a partir de una base de datos que tiene la organización de las abuelas de la Plaza de Mayo. Hay una base de datos de los desaparecidos
Y a partir de los casos de las parejas que están en esa base de datos, el autor, Santiago Barros, hizo una base de datos, bueno, una base de datos, sí, de imágenes creadas con inteligencia artificial para hacer ver los rostros o los posibles rostros de los niños que nacieron en ese momento. Entonces hizo una base de datos, está publicada en Instagram, donde las imágenes del centro son imágenes de archivo de una pareja que tuvieron un hijo o una hija, y los rostros que vemos a los lados son las imágenes del hijo o de la hija, ¿no? Reconstruidas con estos programas de inteligencia artificial. Entonces hay una muy interesante la página, porque en la página, la voy a abrir tantito, aquí la tenemos, muy rápido. En la página tenemos los casos específicos con los nombres, o sea, aquí viene todo el caso narrado, de quiénes son, cuándo desaparecieron, por qué, o sea, en qué momento, digamos, todo el caso histórico, que sí está documentado por la organización de las abuelas de la plaza, las madres y abuelas de la Plaza de Mayo. Y esto es un caso interesantísimo sobre reconstrucción histórica, obviamente afectiva, que expone, digamos, también este drama, digamos, ¿no? Pero también lo actualiza y de alguna manera lo hace, o sea, hace partícipe a la sociedad y a las comunidades relacionadas con los casos para interactuar con estas piezas, digamos, ¿no? Finalmente. Entonces es un caso interesante. Luego existe un caso relacionado con personas que tienen Alzheimer, donde esta organización reconstruye recuerdos a partir de narraciones y a partir también de imágenes de archivo para reconstruir la memoria, reconstruir los recuerdos de personas afectadas con Alzheimer. Esta es una organización que está en Barcelona y que tiene una plataforma muy interesante que les recomiendo explorar. O sea, es como el arte, la inteligencia artificial y las comunidades específicas con digamos, esta afectación pueden relacionarse a través de este proyecto. Otro caso interesante, reciente, del 2022, se llama Un archivo queer inexistente, es de Felipe Rivas San Martín, que reconstruye retratos de personas con identidades queer a partir de archivos de los años 40, 30, 40, donde digamos, la actividad fotográfica marginaba las representaciones queer, ¿no? Entonces reconstruye un archivo que no existió a partir de imágenes de la época para fortalecer, digamos, la visibilidad y digamos, eliminar la exclusión histórica de las representaciones queer en la fotografía de esos años. Y finalmente, otro caso interesante se llama Exhumar la memoria, aquí hay un error, Exhumar la memoria, de Rogelio VII. Esta pieza, bueno, este proyecto ganó un premio en la Bienal de Fotografía organizado por el Centro de la Imagen. Este proyecto reconstruye una memoria colectiva a partir de retratos generados por inteligencia artificial de algunos habitantes de la isla de Janitzio, que es el lugar de origen de la familia del artista visual, y que no existieron en el registro fotográfico. O sea, él reconstruyó un álbum familiar inexistente, ¿no? Pero él quería tener, digamos, memoria visual de esta memoria colectiva y visual de la familia. Entonces es una reconstrucción a partir de imágenes también de archivo para reconstruir las imágenes de su familia que no existieron tampoco, ¿no? Entonces creo que eso también es interesante, la relación afectiva de la inteligencia artificial para la reconstrucción de archivos que no existieron. Y para ir cerrando la charla,
también hay que echarle un ojo a lo que está pasando ya con tecnologías de inteligencia artificial conectadas al cerebro, en lo que se llama Brain-Computer Interface, que son justamente tecnologías de inteligencia artificial combinadas con otras tecnologías digitales para conectar el cerebro a interfaces, ¿no? Y crear tanto contenidos como acciones, ¿no? Operaciones en computadores y en dispositivos también biomecánicos, ¿no? Y para terminar, ¿cuáles serían, digamos, los límites de esto, ¿no? Aquí creo que es importante también enfatizar que la inteligencia artificial ha arribado a la sociedad sin ninguna regulación, que hay una gestión corporativa, por un lado, en el mundo occidental, que responde a intereses justo del capitalismo, a la competitividad, al máximo beneficio, etcétera, pero que y también hay otro modelo, ¿no? Que se contrapone, que de alguna forma apunta a lo mismo, pero con otras características, que es el modelo de gestión en China, que es más centralizado, ¿no? Y que tiene que ver más con el control social y la vigilancia, pero que ambos apuntan, ambos modelos de alguna forma, o por un lado carecen de regulaciones actualizadas o que vayan al mismo ritmo del desarrollo tecnológico, y que por otro lado obviamente afectan los derechos humanos, ¿no? La primera legislación normativa sobre inteligencia artificial más desarrollada es la de la Unión Europea, y dentro de esta legislación hay aspectos que tienen que ver con lo que acabamos de ver sobre desinformación, ¿no? Sobre la regulación de deepfakes, sobre la regulación de datos biomédicos o biométricos que tienen que ver que van a tener que ver con la inteligencia artificial también. Y pues les recomiendo echarle un ojo al avance. Ya es vigente esta legislación, pero su entrada en vigor será hasta el 2026, ¿no? O sea, hay una parte de la legislación que ya está operando y otra que tiene que ver con la limitación justo del desarrollo de investigación de la IA y sus aplicaciones, que estará entrando en vigor paulatinamente hasta el 2026. Como pueden ver en este triángulo de riesgos, digamos, que es la base de esta legislación, no se puede ir al mismo ritmo del avance tecnológico, pero sí se puede legislar en función de la violación de los derechos humanos. Es decir, la base de esta pirámide, digamos, son los derechos humanos justamente, y en qué grado o en qué gradación se pueden transgredir esos derechos humanos. Lo que afecte directamente los derechos fundamentales o los derechos humanos fundamentales estará prohibido, y como pueden ver está en la punta de la pirámide y va, digamos, el nivel de riesgo va bajando en temas que tienen que ver con la salud, que tienen que ver justamente con la representación y la manipulación de información, y que finalmente tienen que ver con riesgos menores que tienen que ver con el spam y otros usos comunes de la inteligencia artificial. Bueno, es interesante y sería muy interesante ver cómo se está articulando la regulación en China, ¿no? Hay muchas otras instancias incipientes de legislación en Estados Unidos que tienen que ver sobre todo con violación de derechos de autor. Y en México pues hay unas iniciativas también muy incipientes, ¿no? Los límites tienen que ver con los sesgos, la originalidad de contenidos, con la contextualización y el razonamiento, y básicamente con otros riesgos que tienen que ver con límites éticos, ¿no? Discriminación, vigilancia, violación al control, bueno, control biométrico, violación de datos biomédicos o biométricos, sustitución de identidades, etcétera, etcétera, ¿no? También la opacidad en la que están siendo construidos estos sistemas de inteligencia artificial es un límite, el desempleo tecnológico que puede generar, la autonomía de los sistemas autónomos como armas, sistemas de armas autónomos, la agencia moral de la inteligencia artificial, o sea, si hay algún daño, ¿no? O se infringe algún derecho humano, ¿quién es responsable? Y la inteligencia artificial no tiene agencia moral, ¿no? Entonces, ¿dónde recae la responsabilidad moral?
del uso de la inteligencia artificial. Y finalmente no olvidar que la inteligencia artificial tiene una supervisión humana, pero es opaca también, ¿no? Y esos son de alguna forma los límites éticos y legales, pero también la propia legislación que defiende la libertad de expresión, por lo menos en grandes, digamos, referentes legales, como la Constitución o las constituciones tanto de Estados Unidos como en otras democracias, el propio derecho a la libertad de expresión es un límite legal para la legislación de la inteligencia artificial. Y con esto básicamente termino esta exposición, pero me gustaría escuchar algunos comentarios. Muchas gracias por su conferencia, doctor Jacob. Ahora damos un espacio de sesión de preguntas y respuestas. Si quieres, voy a botar un poquito aquí por si alguien Sí. Pasó, Jacob. Hola. Oye, pues felicidades y muchas gracias nuevamente por la presentación. Quiero compartirte algo que me pasó la semana pasada. Yo tengo el antivirus, el de Norton. Entonces me llegó una notificación de que tuviera yo mucho cuidado con los deepfakes, que porque era una posibilidad de fraude, etcétera, etcétera. Y me daba una serie de criterios, básicamente estéticos, en puntos en los que yo debía tener especial atención para evitar entonces caer en un engaño de estos. Y me decían, fíjate que la imagen sea fluida, fíjate en el parpadeo, fíjate en la mirada de los ojos y detalles así. Pero nuevamente, o sea, lo que quiero plantearte es esto, son asuntos estéticos que en este momento, pues sí, los sistemas de deepfake, esos que en 10 minutos generas una imagen, efectivamente tienen esas fallas, pero ya hay en este momento sistemas mucho más sofisticados y se van a volver cada vez más accesibles, producciones que van a ser estéticamente indistinguibles de lo que una persona pueda representar en un momento dado ante una grabación. Entonces, mi planteamiento, Jacob, tiene que ver con esto. ¿Cuáles son entonces los criterios en términos de esto, de lo que tú planteabas al principio, de la verdad? Porque, vamos, durante mucho tiempo se ha hablado del desarrollo del pensamiento crítico, pero ¿cómo tener un pensamiento crítico ante un argumento tan contundente como es lo visual, cuando llega a tener estas características de realismo, de hiperrealismo, en lo que no hay pensamiento crítico que pueda oponerse a eso? Entonces, no sé qué te detone todo esto, Jacob, y muchas gracias nuevamente. Sí, bueno, es crucial tu pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos a poder reconocer lo cierto de lo falso en un mundo donde todo puede parecer cierto y todo puede parecer falso? O sea, vamos avanzando progresivamente a la dilución o a la desaparición, digamos, de los pactos de lectura que habíamos estado construyendo a lo largo del siglo XX, que han ido cambiando, sobre justamente reconocer a qué le damos legitimidad, o sea, en dónde reconocemos legitimidad, en qué discursos reconocemos o aceptamos su legitimidad, ¿no? El periodismo ha sido durante mucho tiempo, o fue durante el siglo XX, una suerte de discurso de legitimación crítica que ha ido perdiendo progresivamente su espacio y su valor crítico. Y si hablamos de cualquier otro discurso, ¿no? El discurso político, el discurso religioso, de esto de alguna forma los teóricos de la posmodernidad ya lo advertían, ¿no? O sea, Lyotard y otros teóricos habían estado advirtiendo justamente la desaparición de los metadiscursos, ¿no? Que daban como solidez y credibilidad o legitimación a representaciones sobre la realidad, ¿no? Pero estamos llegando, digamos, al momento crucial en donde la inteligencia, gracias al avance tecnológico, en donde justamente la creación de contenidos está teniendo digamos, una desintegración, ¿no? Por decirlo de alguna forma,
de sus valores de certidumbre, ¿no? ¿En dónde o cómo vamos a...? La pregunta está en el aire, yo no tengo una respuesta. Hay una respuesta en algunas legislaciones o algunos críticos como Harari, que dicen todo producto de inteligencia artificial debe tener una advertencia, un sello, una huella, ¿no?, que te advierta que está producido con inteligencia artificial. Pero sabemos que eso es prácticamente imposible. O sea, sabemos que éticamente a lo mejor una empresa que gestiona contenidos, y es toda una batalla tanto tecnológica como discursiva, incluso política, ¿no? Se invierten millones, por ejemplo, en el caso de los deepfakes, ha habido esfuerzos de parte de grandes empresas como Amazon, como Meta, ¿no?, y Google, ¿no?, que han creado consorcios para generar programas de detección de inteligencia artificial, de contenidos falsos, y hay millones invertidos en esto, en tecnología, ¿no? Incluso hay concursos de innovación para identificar contenidos falsos. Sin embargo, digamos que es una arma de doble filo, ¿no? Entre más avanzan las tecnologías de la detección, por otro lado avanzan también las tecnologías de producción. Y evidentemente, cuando haces la regla, haces la trampa también, ¿no? Entonces, de alguna forma, siempre habrá alguien que incluso pueda falsificar los sellos, ¿no?, los sellos de agua, las marcas de la IA, que están como evidenciados como falsos o como producidos por inteligencia artificial. Más allá de si es falso o verdadero, yo creo que lo que nos queda como sociedad es aprender a consumir nuevamente contenidos de las redes y contenidos digitales. Es decir, vamos a tener que reeducarnos completamente, se van a tener que recorrer de alguna forma los pactos de lectura, reconstruir los pactos de lectura, y obviamente se van a tener que reajustar, digamos, los actores o los agentes a los cuales les damos agencia de ilegitimidad o agencia para la legitimidad. O sea, ¿a quién le vamos a creer? Esa es una de las... Pero sin duda vamos a atravesar una crisis de la verosimilitud, ¿no? Una crisis que ya lo hemos estado atravesando, o sea, no es nueva, sino que más bien se va a acentuar más todavía, ¿no? Y me parece inevitable, o sea, yo pienso en la sociedad actual nuestra, pero pienso también en la sociedad que le va a tocar a los niños que tienen hoy 5 años o 10 años, cómo van a enfrentar en los próximos 20 años, ¿no?, o 15 años, cómo será el escenario de los contenidos mediáticos o de los contenidos digitales, ¿no? Va a ser muy complejo, ¿no? Es decir, creo que tenemos que enfrentarnos a una reeducación total, más allá de la legislación, que las legislaciones pueden servir o no, o crear estos sellos de agua, advertencias, lo que tú quieras, pero siempre va a haber una forma de transgredirlos, pienso yo. Entonces, creo que nos enfrentamos a un reto muy complejo que requiere una, digamos, reeducación completa sobre cómo consumir, cómo afrontar, ¿no?, los contenidos y la gestión de la inteligencia artificial. Ya estamos expuestos a ella, completamente expuestos, al usar una red social, al usar cualquier plataforma o sistema que utiliza inteligencia artificial, que cada vez son más de uso cotidiano, ¿no? ¿Cuánto le puedes creer a tu Google Maps? ¿No? Bueno, le puedes creer, pero hay muchos casos de gente que se ha ido, ha pasado, no me lo van a creer, pero que ha caído en un río, ¿no? A lo mejor no te, sí, a lo mejor te pasó un poco. O sea, el tema es que la desinformación es o sea, la línea es tan delgada, ¿no? Digamos, el soporte,
el soporte de nuestra propia acción o vida social sobre programas de inteligencia artificial es tan necesario, pero también al mismo tiempo tan fácil de transgredir, digamos, su orden es tan fácil de transgredir, que sí estamos como progresivamente más envueltos, ¿no? en el uso de la inteligencia artificial para operaciones tan sencillas como salir de tu casa y regresar, ¿no? Entonces va a ser muy complejo, muy complejo. Creo que no estamos preparados, evidentemente, como sociedad, no, desde luego. Nadie está preparado, ninguna sociedad, pero sí es importante advertir que progresivamente hay que estar, sí, como dices, un uso crítico. Creo que desde la academia es fundamental, ¿no? Advertirlo y obviamente construir de alguna forma, pues sí, una posición crítica. Estamos todos expuestos y la verdad es que el avance es increíblemente rápido en este momento. Sí, no hay una respuesta fácil, pero es importante hacer la pregunta, ¿no? Sí, adelante. Bien, bueno, primero que nada, Jacob, agradecerte un montón por estar acá con nosotros, felicitarte, agradecerte por la conferencia. Tengo un montón de preguntas, pero creo que puedo más o menos como encauzarlas como en dos, ¿no? La primera es ¿desde dónde habla la inteligencia artificial? Por ahí On Human Truth nos dice que las máquinas, o parte de la idea de que las máquinas no son tan subjetivas como, o no son subjetivas, ¿no? No tienen la subjetividad de los humanos, pero realmente es así, o sea, porque finalmente lo veo y entonces es un producto anglosajón y a los dos tipos que veo, pues finalmente hay como cierta subjetividad ahí, o bueno, las dos personas que crea la inteligencia artificial son blancas y entonces hablan de un fenómeno canadiense, y, en fin, a lo que voy es, ¿desde dónde habla la inteligencia artificial y qué tanto hay tanta subjetividad en la inteligencia artificial como en cualquier persona, ¿no? Por una parte es esa pregunta. Y la otra tiene que ver con la creación. Me gustó muchísimo los ejemplos que nos ponía sobre creación, particularmente el de iAbuelas. Me parece un proyecto genial. Pero yendo aún más allá, te platico una experiencia personal. Además de mi carrera académica, tengo por ahí algunas cosas que he hecho en creación, particularmente en escritura creativa. Especialmente en teatro, he escrito algunas obras de teatro, he escrito algo de verso libre y demás, pero siempre había querido escribir narrativa y no podía y no me salía, o sea, empezaba a escribir y se me hacía muy chafa y entonces para afuera y otra vez y muy chafa y para afuera. Y entonces un día dije, bueno, a ver, tengo el argumento de un cuento, tengo muy bien definidos a los personajes, tengo muy claro hacia dónde va, o sea, tengo como toda la estructura, pero al momento de narrar no me gusta como la forma que narro. Lo meto a ChatGPT y me suelta algo que más o menos me gusta y a partir de eso edito a mi estilo ya, o lo que yo considero mi estilo, y lo pongo. Pero la gran pregunta que me hago yo a mí mismo es, ¿lo creé yo o no? ¿Es legítima esta creación o no? Y entonces, bueno, no sé si nos pudieras hablar como un poco de estas dos cosas que pongo en la mesa. Sí, claro, creo que las dos preguntas son muy importantes. Yo creo que o sea, sí se ha creado una noción de la tecnología como algo objetivo, algo fuera de la subjetividad humana, lo mecánico, ¿no? Lo mecánico, incluso la fotografía es un ejemplo ¿no? Se ha creído que la fotografía es algo objetivo, ¿no? Durante muchos años, ahora ya no, pero durante sus inicios, siglo XX, la fotografía, un artefacto, una máquina, ¿no? Que hace imágenes, ¿no? Que es objetiva, que solamente registra la luz, ¿no? Esa objetividad, pues yo creo que hoy ya no, bueno, una parte queda un poco una parte de esa noción de objetividad tecnológica, pero progresivamente ha ido perdiendo la objetividad, ¿no? O la noción de objetividad, la máquina, ¿no? La máquina, en el caso de la fotografía es muy claro, ¿no? Pero es cierto que, digamos que el gran discurso de la tecnología es que es algo que de alguna forma, al no estar operado por un ser humano, es algo objetivo, ¿no? Sí se tiene esta idea de la tecnología.
Y esa idea de la tecnología es muy peligrosa, ¿no? Porque toda tecnología es producto de una ideología también, o sea, está cargada de una ideología, ¿no? Una de las grandes críticas de la inteligencia artificial es justamente que, incluso argumentado por científicos de datos que construyen estas tecnologías, admite que, bueno, que la IA está cargado del ADN del modelo de gestión a partir del cual se construyen, ¿no? Si el ADN de la inteligencia artificial en Occidente, muy particularmente en Estados Unidos, tendrá un ADN completamente distinto. Un ADN quiere decir hacia dónde se dirige, digamos, sus tendencias también de desarrollo, pero sobre todo también cómo está construida y cómo opera, ¿no? O sea, no es lo mismo cómo opera la inteligencia artificial creada en Occidente para algunos fines específicos, por ejemplo, de información o de desinformación, que cómo opera y se construye en China, ¿no? Que, por ejemplo, el sistema más avanzado de vigilancia, de detección de rostros, está en China. O sea, tienen cientos de miles de cámaras en el país que detectan, ¿no? Hacen detección de rostros y identifican quién eres y, o sea, tu identidad está ahí, ¿no? Y ese es un sistema de vigilancia que tiene otros fines, de alguna forma, o sea, tiene fines ideológicos, ¿no? y políticos. Entonces, eso en ninguna tecnología está exenta de implicaciones o improntas ideológicas y políticas, ¿no? Entonces, no son muy claras porque de alguna forma las tecnologías también son muy envolventes, son casi omnipresentes y de alguna forma estamos casi envueltos en esas tecnologías. Y eso nos dirige a la segunda pregunta, ¿no? La segunda pregunta es justamente la coexistencia, y ahí te recomiendo leer, aunque es muy difícil leer a Gilbert Simondon, ¿no? Gilbert Simondon. Simondon tiene toda una teoría de hecho tiene un libro que se llama Los modos de existencia de los objetos técnicos. Para la primera pregunta, bueno, para la segunda también, Simondon es muy importante y estos autores que citaba, ¿no? Que son desde Flusser, hay un autor interesante que se llama Deot, que ellos hablan de los aparatos tecnoestéticos, ¿no? Y los aparatos tecnoestéticos, el caso de la fotografía es muy claro, pero pues cualquier aparato tecnoestético, desde un pincel hasta un lápiz, una cámara, un sistema de inteligencia artificial, ellos dicen, producen un tipo de sensibilidad, una estética, y una sensibilidad, una forma de representación, una forma incluso de relación entre la creación, entre el ser humano, los objetos y su mundo y su contexto, ¿no? O sea, no es lo mismo crear con un lápiz que con un pincel, está clarísimo. Entonces, los aparatos tecnoestéticos generan una sensibilidad en el mundo y una forma, digamos, de representar y de ver el mundo. En el caso de la IA, y esto ahí es donde viene un poco Simondon, ¿no? Simondon, a diferencia de Heidegger, que es otro autor que habla de la tecnología, no ve a los objetos técnicos como algo separado de los seres humanos, sino como producto de los seres humanos, y no solo un producto creado de forma, que existe de forma independiente, sino que es una extensión de los seres humanos, y los seres humanos conviven o establecen una relación casi prácticamente simbiótica entre los objetos técnicos como la silla, como el coche, como la luz, como, ¿no? Cualquier aparato tecnoestético o cualquier objeto tecnológico, y en realidad hay una simbiosis, no una separación, no hay una pugna, no hay un choque, ¿no? Entre los objetos técnicos y los seres humanos, sino que él dice, tienen una vida propia y evolucionan, y también hay una relación de evolución, digamos, en la relación entre los objetos y los humanos. En ese sentido,
la coexistencia, digamos, la coautoría, ahí lo que hay que estar muy consciente es qué hace tu aparato tecnostético, o sea, qué hace tu instrumento de inteligencia artificial. Entre mejor lo conozcas, obviamente mejor sabrás en qué medida y qué valores incluye o incorpora en tu trabajo personal. Y qué tanto estás influido por esa herramienta, ¿no? O sea, qué tanto lo dejas también intervenir en tu propia creación. Y bueno, ahora se habla un poco de estas formas de coautoría, ¿no? O sea, estas formas de convivencia, de alguna forma, de convivencia creativa entre la inteligencia artificial y los seres humanos. No estableciendo una frontera, sino una convivencia, de alguna manera, ¿no? Pero sí es cierto que, digamos que las propias herramientas de IA imponen, de alguna manera, una forma de ver, de trabajar, de articular, que no siempre está al alcance, o sea, bajo el control de un creador. Y digamos que el gran reto es controlar estas tecnologías. Entonces, ¿qué artistas controlan los algoritmos? ¿O qué artistas programan? ¿No? O sea, quizás como que los nuevos artistas son ingenieros, pero ¿qué tan artistas son los ingenieros? ¿No? Entonces ahí hay un debate sobre el control de las herramientas también, ¿no? Y obviamente la co-creación, pues, pero no solo en el arte, sino pues en la ciencia, ¿no? O sea, lo que hacemos, por ejemplo, ¿no? Que hacemos esta investigación, hacemos lo que hacemos Gabriel y yo, que hacemos como investigación en algunas cosas, en eso va a estar también implicada la inteligencia artificial, ya está implicada, pero por un lado también contribuyen de alguna forma. O sea, hay demasiada información en el mundo para cualquier cosa. Es casi imposible, o sea, cuando tú abres un tema de investigación o de creación, pues tienes un mar de posibilidades y de información y de referencias. Para eso, digamos que estos autores críticos dicen, bueno, hay momentos de la inteligencia artificial y hay momentos que pueden ser de gran utilidad, pero también hay que tener, o sea, poner una advertencia sobre cuáles son los límites. Y esos límites, digamos que estamos en el umbral de esa discusión, ¿no? Pero va a ser imposible dejarlas a un lado. O sea, va a ser, creo que el reconocimiento de lo que significan, lo que son y de dónde proceden y qué hacen, que eso es lo difícil también. Va a requerir más trabajo, más esfuerzo para justamente hacer un uso, humanizarlas por un lado, porque no es imposible humanizarlas, como estos 4 ejemplos que vimos, a mí me parecen muy interesantes porque son, de alguna manera, usos humanísticos de la IA y usos orientados a las necesidades humanas, más allá de la imposición creativa que pueden suponer, ¿no? Y por eso me parecen pioneros. Muchas gracias, Jacob. No siempre está fácil llegar a este planteamiento de las abuelas. O sea, me parece que ya utilizó una base de datos, ¿no? Una herramienta y ahí puede haber fronteras muy delicadas en cuanto a temas éticos, ¿no? De uso ético y usos no consensuados, usos ¿no? Que pueden transgredir derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que nos hace falta a los comunicólogos saber más sobre filosofía de la ciencia, ¿no? Creo que sí es importante. Y por otro lado, sobre este tema bueno, a lo mejor sí sobre las fronteras propiamente de la construcción tecnológica, o sea, como entender la tecnología ideológicamente, y por otro lado, sus alcances y límites éticos, creo que también es importante. Bien. ¿Y alguien que quiera preguntar del grupo? ¿Hay ¿Alguna otra pregunta? ¿De qué grados? Okay.
comunicación, me imagino. Ajá. Ella tiene una pregunta. Sí, adelante. Gracias por la pregunta, Jesús. Bueno, muchas gracias por dar la conferencia. Estuvo muy interesante los ejemplos, también estoy de acuerdo. Todos me gustaron y me llamaron mucho la atención. Y yo como estudiante de quinto semestre aquí de comunicaciones, quiero, ¿cómo cree que yo podría utilizar la inteligencia artificial a mi favor en el ámbito a lo mejor estudiantil y académico? Y ya. Bueno, ahí tienes un experto al lado tuyo. Tienes a Gabriel. Gabriel es experto en esto que acabas de preguntar. Pues mira, yo lo único que puedo decirte es que la uses con mucha supervisión, digamos, ¿no? O sea, creo que puedes usar cualquier tecnología de inteligencia artificial, pero siempre con este marco crítico, o sea, con estas advertencias críticas sobre su uso. O sea, uso supervisado, tanto, es decir, en los resultados de la IA, ¿no? O sea, ¿qué hace la IA con una interacción que tú hagas con ellas, ¿no? Y siempre verificarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que hace Jesús es pone un texto suyo y ese texto lo reformula la IA a partir de sus propias configuraciones retóricas y de bases de datos y tendencias estilísticas, incluso ideológicas, le va a agregar palabras. O sea, la inteligencia artificial de alguna forma en este momento hace lo que sea que le pidas y va a llenar, y si no lo puede hacer, lo va a llenar de algo más, ¿no? O sea, lo va a tratar de llenar, de construir, a menos que tenga un límite justo en su programación. Si hay cosas que te dice, esto no lo puedo hacer. El 90% de lo que hace una IA depende de los seres humanos, no de la IA. El problema en este momento, ¿no? El gran problema que se viene encima también es que la IA puede aprender, ¿no? O sea, sí se puede supervisar, pero va aprendiendo. Y digamos, el gran peligro es que justamente se salga de la supervisión humana, ¿no? Entonces, lo que yo te digo es que las conozcas. Hay cosas muy malas de inteligencia artificial, hay programas pésimos para la academia, para el uso académico, y hay herramientas un poco mejores, bastante mejores o un poco mejores, que no desinforman tanto, ¿no? O sea, el gran riesgo de la inteligencia artificial para el trabajo académico es que incluyas información que no está verificada o que es una alucinación, o sea, que es falsa, ¿no? Entonces creo que hay programas que parecen que te resuelven la vida, pero en realidad están creando una ficción de lo que les estás preguntando, ¿no? Entonces es ser muy cuidadosa en verificar, así como por ejemplo Jesús dice, bueno, yo lo rehago, ¿no? Lo reescribo. Por ejemplo, hay autores como Lev Manovich, ¿no? Busca a Lev Manovich en Facebook, ¿no? Pon ahí Lev Manovich, que es un teórico importante de los medios digitales, ¿no? Tiene como una trayectoria y ahora está haciendo cosas que tienen que ver con la inteligencia artificial, con la creación. También es un poco creador, ¿no? Y él, de alguna forma, explica un poco sus formas de uso de la inteligencia artificial y las declara, ¿no? O sea, dice, yo estoy usando esto, y lo estoy usando de esta forma, y un poco lo que me recordó a Manovich, lo que dice Jesús, porque él dice, bueno, yo estoy construyendo un libro de poesía, o de frases, pero las pongo en este programa, y de este programa a partir de esto lo voy corrigiendo y hago otras cosas, ¿no? O sea, es un uso supervisado, ¿no? A partir de tus propios criterios, y creo que no dejarlo todo en manos de la inteligencia artificial sería una recomendación que yo te daría, ¿no? Pero sí explorar programas, hay muchos, cada día hay más programas
Hay también como una guerra comercial, ¿no? A mí me parece, bueno, ChatGPT me parece de los peores, me parece de los más malos, a pesar de, ¿no? O sea, por lo menos los primeros son de los más genéricos, digamos. O sea, de lo más, yo diría de lo más pobre intelectualmente hablando, ¿no? O sea, podría ir superándose en algunas cosas, algunas tareas, ¿no? Pero evidentemente para el trabajo académico creo que es lo peor que puedes usar, ¿no? ChatGPT. Sí empieza a haber algunas herramientas que te pueden ayudar a revisar literatura, por ejemplo, ¿no? Hacer marcos teóricos, estados del arte. O sea, algunas herramientas empiezan a ayudar a eso, ¿no? Incluso Scopus, ¿no? Creo que tiene por ahí tiene un programa de inteligencia artificial basado ¿no? en literatura que está en Scopus. Es un programa que solo creo que para instituciones, por el momento, pero sí empieza a ver, ¿no? Como herramientas que están más centradas en la investigación y que son útiles, ¿no? O sea, no puedes tampoco decir que no es útil. Algunas cosas que hacen, ¿no? Las IA son muy útiles. Bueno, por ejemplo, nosotros sufrimos mucho con temas que tienen que ver con traducción o temas que tienen que ver, la traducción en general es increíblemente buena, ¿no? En algunos programas. O esto que sufrimos mucho con las citas en APA o en MLA o en lo que sea, o sea, esto lo hacen muy bien las IAs, ¿no? O sea, hay cosas como que son de fórmula que están bien, que son increíblemente útiles, ¿no? Ahorita estamos escribiendo unos capítulos para un libro que estamos ahí teniendo que, o sea, por un lado, estamos hablando de inteligencia artificial y usamos inteligencia artificial para algunas cosas y Gabriel el otro día preguntaba, ¿no? ¿Qué sistema de citación usamos? ¿El MLA o no? A mí se me olvidó y estoy usando APA 7 y en algún momento le pediré a una IA que me lo convierta, ¿no? Porque es una pesadilla convertirlo, o sea, lo podemos hacer manualmente, pero si lo puede hacer la IA, ¿por qué no usarla, no? Bueno, no sé si esto contesta la pregunta, pero sí es una buena pregunta. Ahora, pregúntale a Gabriel, porque él es experto. De hecho, tiene un libro. Ya le contestaste muy bien, Jacob. ¿Alguna otra pregunta por acá? Ok, muy bien, pues cerramos. Muchas gracias por su participación. A nombre de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, le enviaremos al doctor Jacob Pañuelos una constancia por su participación en este coloquio. Y, bueno, aquí se la enviamos. Aquí. Gracias. Sí. Lo puedes mandar digital. Sí. Digital. Gracias, gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias, Jacob. Nos vemos. Mucho éxito. Un abrazo a todas y a todos. Gracias, igual. Gracias. Chao. Se la mandamos digital, pero el miércoles lo vemos por ahora. ¿Va? Sí, claro. Mira, qué mucho. Pues para allá lo vemos. Te lo entrego en físico allá. Si quieres, cortamos la grabación. Y ahorita un ratito más nos vamos. Receso. Sigue el receso. Media hora. ¿Lo presento? Lo de Antonio ya no. Sí, sí, de hecho, te iba a decir.